Hola, buenos días a todos. Para quienes no me conocen, la gente de la Comisión 541 y 542, mi nombre es Natalia Ocela, soy psicóloga, trabajo en un hospital general en el servicio de infectología y lo que vengo a presentarles hoy es algunos lineamientos, algunos conceptos para que podamos entender de qué se trata la terapia sistémica. En primer lugar, en el siglo XX nace la corriente sistémica que busca cambiar el paradigma lineal por uno circular y propone diversos conceptos. Como nosotros habíamos visto anteriormente, en la clase número 1, las ideas psicológicas tienen fundamentos epistemológicos. Entonces, esto es importante porque lo que se suma es la idea de retroalimentación y de sistemas abiertos que están en contacto con el medio. Entonces, esto significa ya no pensar al sujeto aislado, sino dentro de una dinámica. Entonces, esto significa una lógica de causa-efecto circular, que tiene su base en la cibernética, en la teoría general de los sistemas y en la física. Lo más importante para la psicología sistémica es que la conducta es un fenómeno transindividual. Los orígenes del pensamiento sistémico vienen de la mano de muchos cambios que ocurren en el siglo XX, donde se comienza a valorar lo que se denomina ciencia de la complejidad. El pensamiento complejo tiene como referente a Edgar Morin y pone fin al análisis del objeto de estudio en partes. Esto es superador. Ya vamos a ver por qué cuando analicemos los cambios en algunas disciplinas. Entonces, surge la idea de estudiar al hombre considerando la primacía de las relaciones sobre las partes. Ese es el concepto de sistema. Los cambios en las disciplinas, como les adelanté antes, tienen que ver con cambios en la física, cambios en la nueva biología y en la génesis de la cibernética. En la física cae el paradigma de Newton y hay una nueva ciencia denominada constructivista. Entonces, el sujeto que investiga y el objeto de estudio son inseparables. Esto es importante porque antes se estudiaba el objeto siguiendo las leyes estáticas donde el sujeto y el objeto no tenían ningún tipo de relación. En la nueva biología también hay cambios y en la génesis de la cibernética se funde como la ciencia de los sistemas dinámicos, esto es totalidades donde sus elementos tienen relaciones mutuas y referidas al todo. Y la retroalimentación es un método para controlar un sistema reintroduciéndole los resultados pasados. Es lo que clásicamente conocemos como feedback. La teoría general de los sistemas. Se habla de una complejidad organizada y se diferencian dos tipos de sistemas, los abiertos y los cerrados. Los cerrados son los que están aislados del medio circundante. Y en cambio, los abiertos son conjuntos relacionales entre elementos que a la vez intercambian, tienen relaciones con su propio entorno. La dinámica de los sistemas consiste en el estudio de la red causal entre un individuo activo y su medio que cambia constantemente. La escuela de Palo Alto. Esta línea tiene su base en la comunicación y lo que piensa es que los axiomas de la comunicación son que hay comunicación no verbal, gestual y corporal, es decir, uno habla por más que no emita una sola palabra. Los niveles de contenido y relaciones de la comunicación, la puntuación de la secuencia de los hechos, que existe una comunicación digital y analógica y una relación simétrica entre los participantes. A partir de la perspectiva interaccional, surge una nueva orientación en lo que tiene que ver con la psicoterapia. Esto significa la terapia familiar. La familia, entendida como sistema, marca el límite del síntoma en torno de ella y no del individuo puntual. Y acá es donde se propone el concepto de contexto, que es un poco lo que venimos hablando hace un rato. Las ideas de Bateson
tiene que ver con que el pensamiento científico tiene diversas características. La ciencia indaga, no prueba, tu experiencia es subjetiva, nuestros cerebros son quienes arman las imágenes que creemos percibir y que siempre necesitamos información. ¿Por qué esto es importante? Porque en el siglo XX prima lo que tiene que ver con el pensamiento científico. ¿Y qué pensaba? El pensamiento científico hasta ese momento estaba regido por lo que era el positivismo, ¿sí? Y el positivismo tenía como ideas principales la objetividad, el carácter de verdad de los descubrimientos y que la ciencia no fallaba. Entonces, esto pone en jaque lo que se venía pensando antes. El pensamiento sistémico cibernético se cristaliza en una nueva epistemología. ¿Qué significa epistemología? Significa cómo creamos conocimientos. Entonces, lo que dice que conocer el mundo implica siempre un contexto social integrado por dos sistemas de observaciones. Entonces, se define qué objeto, qué es lo que vamos a observar, qué es lo que queremos conocer, y después hacemos distinciones para describir aquello que observamos. Al terminar el texto, hay un eje que tiene que ver con sistemas complejos, y en este punto habla de la experiencia de Rolando García. Rolando García era un meteorólogo que quería estudiar en África por qué la gente se moría. Es muy importante que podamos pensar en la complejidad, no como sinónimo de complicado, ¿sí? No son lo mismo, esto es muy importante que se lo graben, sino que la complejidad tiene que ver con aquella característica que hace que tengamos en cuenta que una situación puede tener múltiples determinaciones. Muchas gracias.